Buenos días, muchas gracias Elena y muchas gracias al centro. Como sabéis, el profesor del ámbito social os ha estado preparando estos días para esta conferencia. Me consta incluso que os ha dicho que os animéis a preguntar. Veo a mi sobrino Juanjo aquí también. Entonces, bueno, a ver, como veis, yo antes de nada soy un trabajador de la enseñanza y en el tiempo libre pues me dedico a otras cosas, que no cobro, por cierto. Por eso os recomiendo, me parece que casi todas y casi todos habéis sido alumnos míos y alumnas mías, que seáis profesores y profesoras de historia, porque la verdad lo importante son las personas, recordadlo siempre, ¿no? Y hoy vamos a hablar de las personas, ¿no? La mayoría de vosotros y vosotros sabéis que lo que es un campo de concentración, lo tenemos ahí, es decir, cuando se detiene a alguien no puede salir y no hay ley dentro. La ley la aplica el carcelero, eso es importante. Los campos de concentración existen desde finales del siglo XIX, pero a nosotros nos interesan los campos de concentración nazis, que algo sabemos ya quiénes son los nazis, por eso voy a ir deprisa. Como veis tenéis varias etapas, hasta el 37, hasta el 41, 44 y 49. ¿Qué nos interesa a nosotros hoy? A partir del 39, y ahora veremos por qué, ¿no? Sabéis que hay un hecho terrible en el siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial, pero dentro de la Segunda Guerra Mundial hay un hecho terrible, o si queréis el infierno, es el genocidio nazi. Sabéis que millones de personas van a morir. De todas y todos conocido el Holocausto judío, el más conocido, la lista de Schindler, niños de pijama de rayas. Menos conocemos los 3 millones de prisioneros soviéticos, los 2 millones polacos, de 300.000 a 500.000 gitanos, es decir, el programa gitano, etcétera, discapacitados, homosexuales. Pero hay un colectivo específico que es el que voy a hablar yo hoy aquí, que son unos 10.000 españoles que terminaron en los campos de concentración nazis. ¿Lo tenéis? No, la anterior. Sí. Ahí tenéis una cifra, las cifras ya os he dicho yo en historia tienen que ser en permanente revisión y como veis hay un campo de concentración que destaca más que los demás. Incluso a mis alumnos ayer os mandé por Educarex que había un documental que estará a la carta en las 2 del campo de concentración de Mauthausen, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Veis que es donde está la mayoría. También otros campos, de Dachau, tenéis también el de Buchenwald, o uno que era solo dedicado a mujeres y niños, el de Ravensbrück, los tenéis ahí. ¿Veis? Estamos hablando de una cantidad, hay algunos más, muy pocos fueron a los campos de exterminio. No confundáis con campos de exterminio, no es Auschwitz, no es Belze, no es Chelmo, etc. ¿Quiénes son estos españoles? ¿Por qué llegan allí unos españoles a unos campos de concentración que están en el Reich, en el Imperio Alemán, en el Tercer Reich? La guerra civil del 36 al 39, termina el 1 de abril. Pero hay un episodio final, antes de que termine, que es la conquista por el ejército franquista de Cataluña. ¿Qué hace la gente cuando llega la guerra? Huye si puede, la gente huye. Y unos 450.000 españoles, entre enero y febrero del 39, en pleno invierno, van a cruzar los Pirineos, la mayoría andando, y van a refugiarse en Francia, que es el país vecino. Siempre os comento la misma idea. 500.000 sirios quisieron venir a Europa huyendo de una guerra y no entraron. Aquí los españoles sí pasaron a otro país. Claro, llegan a un país, recordad que también que España tiene unos 25 millones de habitantes, fijaros lo que estamos hablando, medio millón. Llegan a un país, a Francia, que no saben qué hacer. ¿Quiénes son esas 450.000 personas? Unos 250.000 son civiles, mujeres, niños, hombres ya que han pasado la edad militar, pero también unos 200.000 soldados del ejército republicano. A las mujeres y los niños, bueno, primero van a volver, cuando termine la guerra, el 1 de abril del 39, se les ofrece volver a España y vuelven un buen número. El resto, las mujeres, los niños y aquellos hombres que están en edad ya no militar, se van a desparramar por toda Francia en refugios, etcétera, excepto en París, por cierto, la zona de París. Pero ¿qué van a hacer con los soldados? ¿Qué van a hacer con los soldados? Los van a instalar en campos de refugiados en la costa, el mar Mediterráneo, no sé si se ve. Hay ahí, sobre todo son 3 campos, Argel-sur-Mer, Ciprien y Le Vacarés. Los ponen en las playas, en invierno, iros a la playa en invierno, y ya veréis. Son campos de refugiados que no reúnen ninguna de las características.
de salud, de alimentación. Ahí van a morir unos 15.000 españoles, ¿de acuerdo? Estamos al principio. Claro, el gobierno francés tiene un problema. Son gente, además son hombres, jóvenes, edad militar, y dice, tenemos que hacer algo. Y es el siguiente paso. Bueno, aquí tenéis una imagen, no sé si lo veis, el fondo que se ve es el mar, y lo que veis ahí son unas cañas, se ve mejor, ¿no? Se ve así, veis que lo que son unas pequeñas tiendas de ahí, y nada, ahí están malviviendo. Pero ¿qué pasa? Estamos ya en abril y vienen vientos de guerra, de la guerra europea. Hitler está en el poder, el nazismo es imperialista y los franceses una gran potencia mundial. Pero dan un paso más, si pasamos, veis que es el mismo mapa, pero ahora quiero que veáis, los franceses van a hacer campos de concentración, lo llaman así, aunque ahora se dice campos de internamiento, para alojar esos españoles que no están en unas condiciones muy idóneas en Le Bacareir. ¿Veis que pone ahí Le Vernet, Noé, Gurs, Stenford? Bueno, esos son unos campos de internamiento. La diferencia con un campo de concentración es que no hay trabajos forzados, pero están ahí rodeados. Ya estamos a mediados del 39 y empieza la Segunda Guerra Mundial, el 1 de abril del 39, de septiembre. Y vuelvo a decir, los dirigentes de Francia no son nada tontos, es una potencia mundial. Tienen unos 150.000 hombres en edad militar que pueden hacer algo con ellos. ¿Qué les van a plantear? Una cosa muy sencilla. Quienes estáis aquí, los que sois hombres, las mujeres ya estáis desparramadas por toda Francia. Si queréis, en vez de estar en esos campos de internamiento, os vais a venir a la frontera con Alemania, vais a hacer obras de fortificación, ¿de acuerdo?, y se os va a pagar algo y vais a tener comida, algo de tabaco, etc. Y unos 50.000 van a aceptar eso. Esas son las compañías de trabajadores extranjeros que se crean en octubre del 39 y se van a enrolar esos 50.000 que os decía. Si seguimos pasando, claro, pero ocurre una cosa, que empieza la Segunda Guerra Mundial y Francia es invadida en mayo y derrotada. Y ahí cogen a esos 50.000, ¿qué les pasa a esos 50.000 españoles? 5.000 van a morir en combate, porque venían de una guerra que habían luchado contra el aliado de Hitler, que era Franco, en la guerra. ¿De acuerdo? Unos 35.000 van a huir hacia el oeste, pero hay unos 10.000, 8.000, son 10.000, que van a ser cogidos prisioneros por parte de la Wehrmacht, del ejército alemán. ¿De acuerdo? Y al principio los van a considerar como prisioneros de guerra. Lo que ocurre con el paso del tiempo, al par de meses, el gobierno que hay colaboracionista, porque los alemanes se quedan con el norte de Francia, pero el sur se quedan un gobierno aliado a los alemanes, el gobierno de Petén, no los considera prisioneros de guerra. Entonces, cuando lo van a considerar como, bueno, les llaman hasta terroristas, como rojos españoles. Y la Gestapo, la policía política alemana, va a ir a buscarlo. Esto se llama, ¿veis que pone Front Stalag y Stalag? Esos eran los campos de internamiento del ejército, de los prisioneros que cogía el ejército alemán, si estaban en el frente o los llevaban para atrás. ¿De acuerdo? Y van a ir a esos campos a buscar a esos españoles que estaban en las compañías de trabajadores. Si seguimos. ¿Y dónde los van a llevar a la mayoría? Estamos ya 40-41. A Mauthausen. ¿Qué es Mauthausen? Un gran campo de concentración que está en Austria, cerca de la ciudad de Linz, ¿de acuerdo?, donde nació un tal Hitler, lo digo, ¿de acuerdo? Lo veis ahí. Austria había sido ocupada por los nazis en el año 38, anexionada, y ese gran campo, que como veis, no veis en azul y los otros en negrita, son sus campos que dependen de ellos. Ahí van a ir los españoles, unos 7.000. Si seguimos pasando, y ahí tenéis el campo en permanente construcción, ¿de acuerdo? No obstante, a medida que pase el tiempo y hago un salto, va a haber otros españoles que llegan a los campos de concentración. Sabéis que en Francia, a partir del año 42 y sobre todo el 43, hay personas que van a enfrentarse a los nazis, al ejército alemán. En la resistencia, que tenemos en muchas películas. Bueno, pues en esa resistencia
va a haber españoles. Incluso antes, sabéis que cogen un convoy de 1000 personas en Angulema y los llevan hacia Alemania. No saben qué hacer con ellos cuando llegan a la frontera alemana, porque van hombres, mujeres y niños. A las mujeres y a los niños los mandan para atrás, pero a los hombres los mandan también a Mauthausen. Es decir, por ahí es donde van a entrar los españoles. Este es el gran campo. Había una cantera, por eso estáis viendo cómo están trabajando, ¿lo veis? Evidentemente lo que os decía, trabajo forzado, mala alimentación, no hay medidas sanitarias, es un campo de concentración, el más duro, categoría 3 de los campos de concentración. El de la izquierda, Himmler, que era el número, la segunda fila después de Hitler, junto con Goebbels y Göring, era el responsable de la Gestapo, de la SS y responsable de los campos de concentración. Esta foto es muy importante. El que hay a la derecha es el director del campo, Dierich, ¿de acuerdo? Esta foto es muy importante porque después de la guerra, Hitler negó la existencia de los campos de concentración. Claro, le enseñaron esta foto, ¿no? Visitando el de Mauthausen. Si seguimos, este campo era muy importante porque, como veis, había una cantera. También en alemán averiguo cómo. No sé si os dais cuenta, tenéis que ver la escala. Eso es un nombre. Y esto son casetas. De ahí se cogían trozos de granito y se subían por una escalera que tenía 186 peldaños, ¿lo veis? Ibas, lo hemos visto con el pijama de raya que dice, no, el pijama nada, que era el uniforme, y con suecos, que iba Fernando y se caía, le pegaban. Y subía varias veces, y había desayunado agua y un poco tal. Fijaros las condiciones, ¿no? Ese es el trabajo forzado. Y la guerra termina en mayo, a principios de mayo del 45. Y ahí es cuando vienen las liberaciones de los campos, ¿de acuerdo? Se van liberando algunos primero. Por cierto, vosotros sabéis que el primer campo que es más conocido, pero de exterminio, es el de Auschwitz, que se libera el 27 de enero por las tropas soviéticas y por eso es el día del Holocausto. El de Mauthausen se va a liberar el 5 de mayo, hoy, hace 76 años. ¿De acuerdo? Y por eso es el día hoy de la deportación española. Bien. Esta es una foto general. Llegaron unos americanos, imaginaros, ¿no? Unos americanos con su jeep, llegan aquí, que había miles de personas, y resulta que se encuentran una pancarta en castellano. Eran los españoles, porque estaban muy organizados. Españoles que han muerto la mayoría en Mauthausen, en torno al 70% en el 40-41, pero han sobrevivido algunos. Y ahí tenéis a un personaje muy famoso, que es Francisco Boix, un señor español de Cataluña, que es el que hace estas fotos que hemos visto antes. ¿Y por qué es famoso? Porque Mario Casas ha hecho una película que se llama El fotógrafo de Mauthausen, porque antes casi nadie lo conocía al hombre, pero ya sí, ¿vale? El problema que tienen los españoles es que sus compañeros de Francia se van a Francia, los italianos se van a Italia, los polacos se van a Polonia, tienen sus países. El problema de los españoles es que no podían volver a España, porque había una dictadura, ¿no? Estaba la dictadura franquista. Y fueron desde el principio, se les consideró apátridas. Si una persona no tiene un país, no tiene derechos. Tened en cuenta eso, ¿vale? Y nos encontramos que se quedan ahí y no saben qué hacer. ¿Qué van a hacer? Al final, sus compañeros franceses le van a ayudar y van a ser reconocidos también como deportados franceses. Y por eso la mayoría de los supervivientes se van a Francia. Y hablamos de Extremadura, que es lo que yo me quería centrar. He ido un poco rápido para que así tengamos tiempo. Bien, estas cifras van cambiando. Hoy en el periódico han cogido los datos antiguos, por cierto. Yo calculo, recordad que Extremadura tenía una población parecida a la de ahora, bueno, un poco más, en los años 30 ya lo vimos, 300 es la cifra, hombres. Si os dais cuenta, 205, el 67% mueren. Veis que la mayoría son de la provincia de Badajoz, pero también de Cáceres. Son datos que van cambiando. Yo calculo que al final vamos a tener una cifra de entre 310 y 315. Son nacidos en Extremadura. La mayoría eran vecinos de Extremadura, pero algunos estaban en otras localidades. Por ejemplo, un señor de Almorín vivía en Madrid, un señor del Casal del Monte vivía en Baracaldo, etc. Fijaros dónde van a morir la mayoría. Mauthausen-Gusen. ¿Qué es Gusen? Un subcampo que depende de Mauthausen, no fueron los españoles. Fue la carnicería.
¿De qué morían? Sobre todo de lo que estamos hablando de enfermedades, de los trabajos forzados. Porque incluso algunos murió en un castillo que los gaseaban, que es Hargen, muy pocos, ¿eh? Ahí lo tenéis, si alguien me dice una localidad, pues, por ejemplo, ¿dónde está Agustín? Agustín Rodríguez. Sierra de Fuente, un deportado. Cáceres, 4. ¿Qué te va a destacar? Si pasamos, lo veis, Fuente de Cantos, ¿no? Azuaga, Olivenza. Hombre, hay un pueblo muy importante, Granja de Torrehermosa. Yo nací allí, claro. 6. Y el alumnado que le estoy impartiendo yo clases, incluso tenemos una biografía que algo hablaremos, ¿de acuerdo? Esto es lo que suelen ser las conferencias, lo digo en serio. Y los números son números, pero las personas son personas y tienen alma, y tienen vida, y tienen cara, y tienen rostro. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Si pasamos, mirad, os voy a contar 2 historias de 2 deportados. Una triste y otra menos triste, ¿no? Manuel Vicente Martín, a ver si me acuerdo de los datos, nació el 20 de mayo de 1917 en Miajadas, vivía en Miajadas en el año 36. Puede ser que estuviera relacionado con un concejal o alguien de la corporación municipal de Miajadas. Eso le lleva a huir de su pueblo, ya empezada la guerra, y a refugiarse en la zona de Cuenca, pero termina en Cataluña. ¿De acuerdo? Si pasamos, ¿qué sabemos? Que sabemos qué pasó de Cataluña a Francia. ¿Por qué lo sabemos? Porque la familia conserva cartas, y esa carta se la ha pasado al historiador que está aquí. Y sabemos, fijaros, que el 9 de febrero ya estaba en uno de esos campos que os he dicho yo de la playa, en Argel-sur-Mer, lo veis, ¿no? Si pasamos, vemos que en mayo ya estaba en otro, en Bacarés. Estamos siguiendo como lo que está haciendo. Seguimos y veis que está en San Ciprián. Fijaros que ya estamos en noviembre, ya ha empezado la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué va a hacer después? Se va a enrolar, ya sabemos que está en la 116 Compañía de Trabajadores en marzo de 1940. Si cogiéramos un mapita, iríais viendo cómo va recorriendo. ¿Dónde está esto? Si pasamos, no se ve muy bien, pero yo creo que sabéis que hace poco ha salido una película sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama Dunkerque. Esto es Dunkerque. Él va a estar en esta zona. La mayoría están por esta zona, pero va a estar en Dunkerque. Y ahí es donde va a caer prisionero. Si seguimos, cae prisionero y lo van a llevar eso que pone ahí, ¿no? Al Stalag Hohenstein. Y si pasamos, que quiero que veáis una cosa, mirad, 1.500 kilómetros. En trenes, bueno, algunos kilómetros andando, unos 100 y pico, y en tren lo llevan a lo que es actualmente Polonia. Entonces era la Prusia Oriental. Fijaros, recordad, salió de Miajadas, estuvo en la zona de Cuenca, Barcelona, el sur de Francia, el norte de Francia limitando con Bélgica, y ahora nos vamos a la actual Polonia, ¿vale? En agosto, pero en agosto lo localiza la Gestapo y le dice a Mauthausen, 1.000 kilómetros. ¿Veis que llega el 9 de agosto? Es nada. Se recorre en Europa, pero ¿en qué condiciones están recorriendo Europa? Y llega a Mauthausen el 9 de agosto, pasamos y veis que ya llega, ese es el campo de Mauthausen, seguimos, y lo van a trasladar a Gusen, como veis, el 29 de marzo. Y la última, porque sabemos que muere el 11 de abril. ¿Sabéis cómo muere? Si pasa Elena, lo sabemos por esta carta. Él ve, es un chico joven, había nacido en el 17, él ve que le están pegando un guardia, un SS, le está pegando una paliza a un español. Y él intenta mediar, le pega tal paliza al guardia que muere a los 2 días. Lo sabemos por esta carta que es del año 46. Un amigo que tenía le manda a la familia Mejada esta carta. Como veis, es una historia terrible, pero es real. Murieron millones. No solo en las cámaras de gas, que es lo que más conocéis, pegándole tiros, los veis en grupos a judíos a 1 millón, pero también en los campos de concentración, por el trabajo, por el agotamiento y por las palizas de los guardias. Vamos a hablar de otra historia.
Bueno, ya está claro dónde nació yo, ¿no? Aquí tenemos a un señor, Francisco Chamorro Corbillo, por cierto, mi abuelo se llamaba Francisco Hinojosa Corbillo, para que veáis, que nació en Granja de Torrehermosa, esto está en la provincia de Badajoz. Ya sabéis que cuando vayáis por allí, si preguntáis por Joseíto de la Ita, mi madre os pone un colacao. Es de este señor. De este señor, igual que el anterior, sabemos mucho por la familia, porque una sobrina me ha pasado muchísima documentación, entre otras su fotografía, que la tenéis en un artículo algunos. Este hombre nace en esa fecha y sabemos más cosas que el anterior. Sí sabemos que era un miembro de la Juventudes Socialistas de ese pueblo. Sabemos que era el encargado de la oficina de colocación obrera, del SEPE, antes era local, cuando el ayuntamiento lo gobernaba el Partido Socialista en aquella época. Como veis, existen estas cosas que existen ahora también. Pero también sabemos que lo van a encarcelar en el 34 porque le van a acusar junto a otros jóvenes de poner unos artefactos explosivos en la puerta de unos señores terratenientes ricos. Lo sabemos. Sabemos que sale en el 36, en febrero del 36, y que va a volver a su antiguo trabajo. Es decir, una persona que sabía escribir y leer, está claro. Bueno, Granja de Torrehermosa cae en manos de las tropas golpistas en septiembre del 36. Lo que sabemos por ahora es que durante la guerra va a estar en el ejército republicano. Por cierto, tenía su vida privada y salía con una chica. Es que la gente se enamoraba y se quería antes, igual que ahora. Incluso se escribían cartas, no WhatsApp, se escribían cartas. Lo digo que lo sepáis. Bien, tenía su novia, o él era su novio. Bueno. Lo que sabemos es que en la guerra va a llegar a ser capitán. ¿Dónde va a terminar la guerra? En Cataluña. Y va a pasar, seguimos pasando, y ahora vamos a ver, va a pasar también por la frontera y pasa a Cataluña. Pero este hombre tiene una historia diferente que Vicente. No va a estar en ninguna compañía de trabajo, es más mayor, y va a intentar, los primeros meses parece ser que trabaja en una finca con un francés, que también los contrataban, pero resulta que va a intentar con su hermano irse a México, por Marsella, al exilio. Lo van a detener en Marsella, yo creo que es la policía de Petén, la sobrina me dice la Gestapo, yo creo que no, y lo van a internar en esos campos de concentración franceses. Recordad que ahora ya hay un gobierno aliado de Alemania, que como veis viene aquí, es decir, va a estar durante 4 años prácticamente, 3 años prácticamente, en 2 campos, en uno que se llama de Noé y otro de Vernet. Y va a sobrevivir. Recordad que ahí no hay trabajos forzados, ¿vale? Estamos en el 44, porque ha pasado 3 años. Y mirad, en el 44 se decide que tiene que ir a Dachau, al campo de Dachau. Bien, mirad, sale de aquí, estamos por Toulouse. ¿Lo veis, no? Hace esto, ¿Eso qué es? Salen el 3 de julio y llegan el 28 de agosto. No es que estén en un tren de ganado siempre, es que van y vienen porque les están atacando los aliados, porque paran, porque se escapan, etc. Pero si os dais cuenta, 2 meses en tren. Bien. Y va a llegar a Dachau. Llega a Dachau y va a sobrevivir. Va a sobrevivir incluso, si seguimos, y sabemos que era miembro de la organización clandestina que había y era el secretario de la agrupación socialista del PSOE en Dachau. No sé si lo veis, es la firma de la derecha. ¿De acuerdo? Eso es un documento inédito que yo creo que no está ni publicado en ningún sitio. Creo que lo voy a publicar yo ahora este año. ¿Qué hace este hombre? Lo que os dije antes, algunos españoles fueron recibidos por los franceses. Si pasamos, pasa Francia y su hermano José, se había instalado en Océan-Lacon, que se llama, es un pueblo de la costa cerca de Burdeos, y este hombre, que es el de la derecha, que por cierto, hay un profesor que viene a la escuela de idiomas, un profesor universitario que se parece muchísimo, que es del pueblo de Una Luz, de Sierra de Valdefuente. Yo siempre digo que es él, pero más mayor. Es el de la derecha. ¿Por qué? Este hombre va a ser zapatero, ¿de acuerdo? Pero va a seguir militando en la UGT y en el PSOE, y será el responsable de la UGT en ese pueblo. Y este es su hermano, José, que también estuvo
Los nazis hacen una cosa también, que es aprovechar la mano de obra. Y muchos españoles van a estar en una organización que se llama Organización TOZ, que lo que van a hacer es fortificar todo lo que es la costa francesa para si les atacan los aliados. También estuvo ahí, se conoce menos de él. Seguimos. Bueno, ¿os acordáis de la novia que tenía en el pueblo? María. Bueno, pues en el año 48-49, yo no sé lo que les pasa a ellos durante la guerra, yo creo que deben estar juntos. Pero en el año 48-49, recordad que este hombre está desde el año 39, ha estado 4 años en campos de internamiento franceses, en Dachau, se ha ido a Francia, localiza a la antigua novia en Cataluña, ¿de acuerdo? Y consigue la novia, María, ir a Francia y se casan. Ahí los tenéis, en una reunión familiar. Este hombre, seguimos, murió en 1972, ha estado en el olvido, excepto su familia, pero el año pasado, por lo menos en mi pueblo, se conoce algo más porque se publicó un artículo en la revista de feria. Sabéis que las revistas de feria de los pueblos se leen mucho, lo digo para casa. Habéis que hablar de Almorín, me he dicho algo de Almorín. Bueno, pues ahí lo tenéis, y bueno, pues si pasamos, esas son las dos historias, hay 301 más historias o más. Como veis, la mayoría murieron, algunos van a ser supervivientes, y poco a poco vamos conociendo. Sabemos ya, los supervivientes tienen que ver mucho con gente joven o con miembros de la resistencia. Tenemos extremeños que son héroes nacionales en Francia y no se conocen ni en España. De Cabeza del Buey, el de Almorín, que realmente vivía en Madrid. Tenemos ya localizado 4 o 5, el de Madroñera, etcétera. Es decir, que poco a poco vamos conociendo. ¿Qué se ha hecho con esto? La memoria. ¿Qué hicieron los países? Levantaron monumentos para recordar a aquellos deportados. Estos son los monumentos que hay en Mauthausen. Claro, España no lo iba a levantar, había una dictadura que estaba en contra, fue aliado de Hitler, aunque después estaba cambiando, ya es aliado de Estados Unidos en su momento. Si pasamos, ahí tenéis lo que hicieron los españoles, pero lo hicieron los propios deportados, sus familiares y colaboradores amigos de ellos. Cuando vayáis a Mauthausen, ese es el monumento dedicado a los españoles, que por cierto se ha restaurado un poquito este año. Bien. Y si pasamos, ¿qué hay detrás? Bueno, pues hay una asociación, hay más, algunas ya no existen, porque se dedicaron. Fijaros, hay una cosa muy curiosa, el Estado alemán tuvo que indemnizar a quienes estuvieron en los campos de concentración o a sus familiares. Ya sabemos algo de que llegaron esas indemnizaciones también a Extremadura. Hay una documentación y llegaron, por cierto, a alguna viuda le llegó una cantidad nada desdeñable, en el año 60, 200.000, 300.000 pesetas. Eso lo traducía a euro y veréis, cuando los salarios muy bajos. Esto es lo que hay una asociación que empieza en el 62, se intenta hacer en España, ilegalizada, que es la que represento yo. Lo que me interesa son las actuaciones, como veis, actividades diversas, y hay una muy interesante, que es todos los años, menos la dichosa pandemia, alumnado de España está yendo a Mauthausen con sus centros educativos. Eso que es la escalera, pero ahora llena de vida, no de muerte. ¿De acuerdo? Y si pasamos, ya vamos terminando, ¿qué ha pasado en Extremadura? En el 2016, creo que Antonio no ha llegado, va a venir, se empieza a funcionar lo que es una delegación, se han hecho cosillas, conmemoraciones, lo veis, y vamos pasando, como veis, esa es la exposición. No he traído lo de aquí porque aquí lo tenemos nosotros en directo. Tenemos una exposición del Holocausto, es decir, la MICA ha colaborado con el Centro de Adultos para esa exposición, ahí la tenéis en el Alcáceres. Si pasamos, la de la deportación que está arriba en el Mario Rosso del Uno, Logrosán, que estuvo Ana de profesora, por cierto, y ahí está Gema. Si seguimos, en Arroyo de la Luz, un señor que conocéis dando una conferencia al alumnado. Seguimos. También se hace en instituciones, en la UNED de Mérida, una exposición, una conferencia. Si seguimos, o en Miajadas, este ha sido el acto quizás más completo, que hubo varios días, vinieron familiares, etcétera, ¿no? Eso es lo que se pretende, e incluso se incita al profesorado
a que visita campos de concentración. Elena, tu padre no me ha mandado la foto, pero una compañera que es Elena, que es quien veis ahí, a Trinidad Vadillo y Elena Ramos, son profesoras de este centro y estuvieron en Dachau porque ellas han participado en los proyectos que hacemos en el centro. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que la foto, ¿sabéis qué es lo que significa, no? Fernando, el trabajo forzado, digo para que veáis, ¿no? Y si pasamos, pues se ha quedado eso muy pequeño, ¿no? Ha salido pequeño, no aposta, ¿eh? ¿Y cuándo van a ir los alumnos extremeños? Porque profesores de Fuente de Canto también han ido ya varios profesores que están trabajando esto, incluso algunos íbamos a ir, llegó la pandemia. De hecho, yo tengo un antiguo alumno que me va a invitar a Mauthausen si apruebo las oposiciones en Madrid. ¿Cuándo van a ir los alumnos extremeños? Pues confiemos que sea el año que viene. Y pasamos. Y muchas gracias. Y esto era todo. Bueno. Ahora Elena os va a decir que tenemos 10 minutos para hacer alguna pregunta. A ver, por allí hay una pregunta. Bueno, tengo 4. 4 preguntas. Que si había alguna mujer. Por ahora las investigaciones, mujeres extremeñas, ninguna. Por ahora. Puede ser, ¿eh? Sí. Sigue, yo ya. Que si pasaba ¿qué pasaba cuando se llegaba el primer día al campo? ¿Cuándo se llegaba? El primer día al campo de concentración. Te fichaban y te daban un número de matrícula, ¿de acuerdo? No eras ya una persona, eras un número. No existes, los números no existen, ¿vale? Aunque está aquí Elena. Los números no tienen alma, eso es importante. Te rapaban y te daban tu vestimenta y te ponían un distintivo. Sabéis que había judíos, que había presos políticos, etcétera. Los españoles le ponían este. Era azul, de apátrida, y le pusieron encima una S, que era Spanier, con lo cual era contradictorio, pero se sabía. Disculpa, es que yo quería saber si los tatuaban igual que a los judíos. No, a los judíos, cuidado, donde se pone el número en el brazo es solo en Auschwitz. No se pone en otros. Eso es una extensión que hay, no. Lo que te dan un número. Es decir, por un momento, Dani es un SS. Yo no existo para él. Tengo que decir el número. No puedo decir José. Pues me pegaría. Esther. Pues quiero preguntar qué significa SS. Es que es en alemán. A ver, es la guardia de seguridad de Hitler, que va ampliándose, y son realmente, tienen varias misiones. Y una de ellas son los guardianes de los campos de concentración. Eso, yo no sé qué es Sauten o algo de eso. Porque la Gestapo es otra cosa, ¿eh? Son los encargados, por cierto, de matar judíos a tiros, cuando lleguen a la Unión Soviética. ¿Cómo se encuentran los documentos? Los documentos se encuentran, y os lo va a enseñar el profesor, que me lo ha dicho, en la red. En la red. Hay ahora mismo un archivo que se llama Archivos Arolsen, donde tú pones Vicente y te puedes descargar la ficha. Yo no he puesto ninguna, hemos visto una. Primero estaban en la red, lo puso el gobierno español, de los certificados de función. ¿Sabéis cuándo llegaban los certificados de función a las familias? En los años, en el 49, en el 50, en el 51, franceses. Pero después la ficha que le hacían en Dachau, en Mauthausen, están colgadas ahora en la red. Vamos bien, es muy sencillo. Pero ¿no se supone que la habían destruido? No. Para que no se supiera que Hitler es el nombre. Se destruyeron los campos, pero muchos, a ver, los SS, que eran personas normales, carniceros, trabajadores, tal, no creáis que eran unos trabajadores allí, no, el trabajo de escribir lo hacían los escribas, que eran también deportados, y a veces cogían y hacían 2 copias y se quedaban con una, pero también se quedó mucha documentación porque no dio tiempo, ¿vale? Os recomiendo el Holocausto, una película que se llama La canción de todos los nombres, donde personas recuerdan miles de nombres, los memorizaron los nombres, pero hay documentación, suele ser una ficha que es común.
¿De dónde? Por eso sabemos de dónde son. Por ejemplo, hay una ficha, Ramiro me parece que, claro, creíamos que era mal partida, pero ahora hemos encontrado la documentación, esto lleva un año en la red, y pone Cáceres, está claro que es Cáceres, ¿vale? Porque a veces quien apuntaba era un polaco o un checo. Las fotografías, tú que has visto el fotógrafo de Mauthausen, ¿sabéis lo que hicieron? Tenían en el equipo fotográfico había unos españoles, entonces sacaron copias y las guardaban y se las daban a una mujer en un pueblo cercano a Mauthausen. Y por eso se mantuvieron. Las dictaduras siempre intentan destruir pruebas de lo que hacen, ¿eh? Pero a veces se les escapa, porque hay muchas pruebas. Acaba de llegar Antonio, que es el otro delegado de la MICAL. Antonio, podías pasar, pasa, tienes que pasar. Que también es el mayor experto en el campo de concentración de Castuera, que también hubo aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenías tú dos más? Pues sigue. Y ya, la última, porque nos tenemos que ir. ¿Qué se le hacía y que si había médico? A ver, se le hacía trabajar, pero un trabajo no... En la película, acordáis, decía como un estado de oficina, no. Eran trabajos forzados, ¿de acuerdo? Y médicos sí había, pero solían ser de los propios presos. Pero era mejor no ir a la enfermería. Eso te podía llevar a la muerte. Es decir, que se les trataba muy mal también, a nivel de sanitario. ¿De acuerdo? Más preguntas. Tenemos una más. ¿Quién ha dicho yo? Rubén. ¿Se sabe si hubo algún motín o algún tipo de eso en algún campo de concentración hacia los alemanes o se quedaron siempre? A ver, hay varias experiencias sobre. En la última etapa, cuando los alemanes están ya retrocediendo, empiezan lo que se llaman las marchas de la muerte. Cogen a los presos y se los van llevando a los campos interiores. Por lo menos sabemos varios ejemplos. ¿Cómo se llama? Hay un campo de exterminio que los soviéticos con judíos se van a levantar. ¿Cuál es? Sobibor, en el Sobibor, ¿vale? Pero en Mauthausen también, los soviéticos, porque se los cogen a todos los oficiales, eso salió ayer en el documental, ¿eh? A todos los oficiales soviéticos los meten en un barracón y los van a matar. Y después, antes que nos maten, se escapan unos 400. Al final, solo sobrevivieron 11 de esa huida. Sí hay. Y lo que ocurre, claro, tú date cuenta, como es que yo no he puesto imágenes, si os dais cuenta, pero los cuerpos eran personas desfallecidas, delgadas, que no tenían fuerza. No obstante, siempre en Mauthausen había un comité internacional de resistencia y los españoles, cuando se van, porque se van, los SS salen corriendo, ¿de acuerdo? Cogen armas, sobre todo, para varios motivos, para evitar que hubiera alguna barbaridad por los SS, os he dicho que había un subcampo que era Ebensee, donde se hacían las armas, unos cohetes, etcétera. Bueno, que hicieron volarlos con la gente dentro. Por cierto, una cosa similar se ve en la película El Zorro, de Antonio Banderas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el problema? Por un lado, evitar que los eliminaran, pero también evitar que hubiera un descalabro de la propia gente. Lo vimos, ¿no? El problema era gente que no comía. Si comes mucho de golpe podrías tener problemas. Que la mujer que se quedó viuda y los huérfanos, ¿qué hicieron con ella? No, estaban aquí muchos, en España, otros se quedaron en Francia, siguieron su vida. Está cantando una canción que se llama Los soldados del pantano. Era la canción que cantaban los presos alemanes en un campo de concentración.